Buen día, es un gusto saludarles nuevamente. En este momento voy a abordar los aspectos más relevantes que fueron mencionados durante la primera clase en línea. Iniciamos mencionando que la investigación es un proceso riguroso, metódico, porque sigue una serie de pasos que han sido previamente establecidos con el objetivo de dar respuestas, si no dar respuestas, intentar hacer propuestas para solventar problemáticas de estudio. Sabemos que de forma general existen dos tipos de enfoque por los cuales se puede realizar investigación. Es el enfoque cuantitativo y el cualitativo. Es muy común escuchar que la principal diferencia entre estos es que en el cuantitativo se estudian los números y en el cualitativo se estudian variables no numéricas. Sin embargo, no es de las principales diferencias, ¿verdad? Y más adelante en el transcurso de este espacio vamos a ver y vamos a llegar a concluir que no es de las principales diferencias. Como repaso de forma general, ya que ustedes previo a tomar este espacio tuvieron que haber tomado la clase de metodología cuantitativa, ustedes saben que el enfoque cuantitativo lo que hace es que pretende generalizar resultados. Es decir, que los resultados producto de una investigación realizada en una comunidad X, si otra comunidad que existe en otro lugar con características similares a esa comunidad, los resultados de esa investigación se pueden aplicar a la otra comunidad. Eso es generalizar resultados. Sin embargo, en la investigación bajo el enfoque cualitativo, eso no sucede de esta forma, porque lo que se estudia bajo el enfoque cualitativo son realidades y las realidades son propias y no se pueden generalizar a otro grupo de estudio. El enfoque cuantitativo explica y predice, es deductivo y tiene hipótesis. Esto es algo muy importante. En el enfoque cualitativo, ustedes no van a ver hipótesis, a excepción de un diseño que forma parte del enfoque cualitativo, que es el diseño de investigación-acción, que es el único que tiene hipótesis, pero el nombre que toma es hipótesis de acción. Esto es muy importante también manejar la terminología correcta. Cuando estamos hablando del enfoque cuantitativo con el enfoque cualitativo. Por ejemplo, en el enfoque cuantitativo, nosotros hablamos de muestra. En el enfoque cualitativo no se habla de muestra. Se habla de grupos participantes. En el enfoque cuantitativo se habla de variables de estudio. En el enfoque cualitativo no, se habla de categorías, de análisis. Y así, a medida que vayamos avanzando, vamos a encontrar otra terminología que se debe de utilizar propia para el enfoque cualitativo. Recuerdo esta que estuve haciendo bastante énfasis, es en las técnicas. En el enfoque cuantitativo nosotros utilizamos el término instrumentos de investigación. ¿Cuáles pueden ser estos instrumentos? Encuestas, por ejemplo, ¿verdad? La encuesta es un instrumento característico del enfoque cuantitativo. Cuando estamos nosotros en el enfoque cualitativo, nosotros no hablamos de instrumentos en el enfoque cualitativo. Hablamos de técnicas de recolección de datos. Entonces yo espero que ustedes me digan, es que estoy utilizando como instrumento una encuesta. No, mi técnica de recolecta de datos es una entrevista, por ejemplo, ¿verdad? Bien, continuemos. Cuando ustedes pretenden responder a preguntas como estas, por ejemplo, ¿cómo vive o experimenta un cambio en sus hábitos una persona? ¿Cómo se siente ante los cambios generados por una situación particular? ¿Qué piensan las personas sobre un tema o situación en particular? Se requiere entonces del uso de investigación bajo el enfoque cualitativo. En el enfoque cualitativo se generan perspectivas teóricas, es un proceso inductivo a diferencia del cuantitativo. El enfoque cualitativo intenta comprender a las personas y es eminentemente interpretativo. Es decir, que cuando ustedes tengan los resultados no van a aplicar test estadísticos
como lo hacen en el enfoque cuantitativo y obtienen un resultado fácil. Aquí no. Aquí ustedes tienen que interpretar, pero para poder interpretar los resultados tienen que haber leído bastante. Es por ello que muchos autores consideran que el enfoque cualitativo, no solo por la lectura, ¿verdad? Pero sí es uno de los aspectos por los cuales algunos autores creen que el enfoque cualitativo es más difícil de llevar, porque aparte de que se requiere lectura, también para el enfoque cuantitativo, ¿verdad? Las investigaciones bajo el enfoque cuantitativo también requieren lectura para poder analizar los datos, pero aquí se tiene que tener una capacidad de análisis amplia que solo se logra con altos niveles de lectura. La recolección de los datos consiste en obtener las perspectivas y puntos de vista de los participantes. El objetivo de este enfoque es la comprensión de la realidad a través de la interpretación. De forma general, los diseños cuantitativos, esto ustedes ya lo estudiaron previamente, lo dejo ahí solo para que ustedes lo recuerden. Esto sí es bastante relevante en este momento, ya que es correspondiente al enfoque cualitativo, que son los diseños del enfoque cualitativo, que es el próximo tema a estudiar. De forma general, existen esos que ustedes están observando ahí, sin embargo, no son los únicos, ¿ok? Son los más estudiados estos, la teoría fundamentada, diseños etnográficos, narrativos y diseños de investigación-acción. Dejé esos en rojo porque los diseños de investigación-acción es el tipo de investigación bajo el enfoque cualitativo que es más utilizado en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y muchas veces los docentes que ya trabajan, yo sé que muchos de ustedes, de mis estudiantes, ya laboran. Cuando estemos estudiando ese diseño, ustedes dirán, yo indirectamente lo utilicé. Sin saber que era investigación-acción, yo lo utilicé. Más adelante lo vamos a ver. El proceso de investigación cualitativo. Esto es general, al menos la primera parte del planteamiento del problema de investigación con el enfoque cuantitativo. Por ahí se inicia. Primero se inicia planteando el problema de investigación. ¿Y qué es plantear el problema de investigación? De entrada, establecer los objetivos. ¿Qué es lo que usted quiere estudiar? Sus objetivos de investigación es el norte de su investigación. Si usted tiene alguna duda de si su instrumento, de si su técnica, de recolecta de datos es correcta, vaya a su objetivo. No sabe qué es lo que va a llevar su marco conceptual o marco teórico, vaya a su objetivo. Su objetivo se lo va a decir. Entonces, en este momento pasamos a abordar cómo redactar objetivos, ¿verdad? Porque, como les mencioné, este espacio va a ser desarrollado bajo un enfoque práctico, de aprender haciendo. Entonces, pues obviamente ustedes van a desarrollar una investigación bajo este enfoque. Es muy importante, cuando estamos hablando de objetivos, que ustedes sepan poder diferenciar que existen diferentes objetivos. Y no todos, no cualquiera que se les venga a la mente puede ser un objetivo de investigación. Tiene que reunir ciertas características y tiene que, sobre todo, implicar un proceso de investigación por detrás. Existen objetivos educativos, expresan lo que el alumno debe lograr como producto al final de un proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ejemplo, al final del curso, de este curso, yo espero que los estudiantes puedan realizar investigaciones bajo el enfoque cualitativo. Sin embargo, eso por cerca, de alguna forma, es un objetivo bajo el enfoque cualitativo. Hay objetivos prácticos, por ejemplo, diseñar un prototipo, o algunos creen que un objetivo de investigación puede ser aplicar una encuesta, no, o aplicar una entrevista, no. Eso no es un objetivo de investigación, es un objetivo práctico, es una actividad que usted va a hacer, pero no es un objetivo de investigación. Pueden existir metas, como por ejemplo aumentar la producción o cualquier otra acción como esta, por ejemplo. Motivar a los miembros de una comunidad. Propósitos, metas, acciones, pero no objetivos de investigación. Por ejemplo, actividad, entrevistar un grupo de trabajadores, una acción, no un objetivo. Ahora, ¿qué es lo que tiene que tener un objetivo?
Veamos primero cómo se redacta. Tiene que iniciar siendo redactado con un verbo en infinitivo. Ustedes tienen una lista ahí. Ahora, no significa, esto es muy importante, ¿verdad? Que ustedes pueden utilizar cualquier verbo en el enfoque cualitativo. No. Por ejemplo, yo no voy a esperar que me lleguen con un objetivo que inicie con calcular. No, porque calcular ahí ya estamos dándole la idea al lector, en este caso a mi persona, que ese estudio va a ser desarrollado bajo el enfoque cuantitativo. Entonces tienen que saber seleccionar cuál es el verbo más adecuado para responder a los objetivos. Aquí, luego después del verbo en infinitivo que ustedes lo seleccionen, hablan de sus variables o categorías de análisis. Recuerden que variables es para el enfoque ¿qué? Cuantitativo. Categorías de análisis para el enfoque cualitativo. Lo dejé ahí porque esta presentación también la he utilizado para otro tipo de enfoque, ¿verdad? Entonces, para tener en mente que cuando hablamos del enfoque cualitativo son categorías de análisis. Luego, ¿dónde y con quiénes? Ejemplos. Esto que ustedes están observando ahí, ven que utilicé una coloración para que ustedes vean el verbo siempre en infinitivo. Establecer, analizar, evaluar. Variables de estudio. Recuerden que si estamos bajo el enfoque cualitativo son categorías de análisis. Aquí lo dejé así porque hay algún objetivo de aquí, de estos tres que ustedes están viendo, que se desarrolló bajo el enfoque cuantitativo. Estos son ejemplos de mis estudiantes de taller, de la clase de taller de investigación aplicada a las ciencias naturales. Entonces, como en taller ustedes deciden bajo qué enfoque trabajar, ¿verdad? Por eso ustedes observan esto, pero está perfecto para mostrarlo con ustedes también porque así ustedes pueden ver la diferencia, ¿verdad? Y pueden percibirla desde ya. Lugar o participantes de estudio o investigación. Entonces, para el primer caso, por ejemplo, establecer la relación entre los hábitos alimenticios de los estudiantes de la UPN-FM y la diabetes mellitus tipo 2. Este primer objetivo, unos segundos para que ustedes respondan, ¿bajo qué enfoque creen ustedes que fue realizado? La respuesta correcta es bajo el enfoque cuantitativo. Cuantitativo. El segundo objetivo, ¿para qué enfoque sería realizado? El enfoque cualitativo. Para el tercer objetivo, este es muy interesante. Algunos pueden creer que es cuantitativo porque dice evaluar, pero no. Este fue hecho bajo el enfoque cualitativo, específicamente bajo el diseño, investigación, acción. Título y tema de investigación son dos cosas diferentes. Después de esta clase, ustedes tienen que saber redactar un objetivo de investigación y su título de investigación. De hecho, es lo que estoy pidiendo en el foro. ¿Cuál es la diferencia con el tema? El tema es como su área de estudio, de forma general. Yo estoy interesada en estudiar dinámica de ecosistemas. A mí me interesa el tema de amenazas biológicas. Esos son los temas que a mí me interesan. Pero su título de investigación es específicamente todos los componentes básicamente de su objetivo. De hecho, su título de investigación usted lo saca de su objetivo. ¿Cuáles son los componentes o cómo se debe redactar un título? Ustedes lo observan ahí en ese cuadro. Para realizar un ejercicio, utilicemos el mismo objetivo de la presentación anterior. Establecer la relación entre los hábitos alimenticios de los estudiantes de la UPN y la diabetes mellitus tipo 2. ¿Qué es lo que me dice el cuadro? Me dice qué se investiga, fenómenos variables, categorías de análisis, el contenido. Bueno, lo que yo estoy investigando es que los hábitos alimenticios y la diabetes mellitus tipo 2. Ese es el contenido. ¿Quiénes son las unidades de análisis? Los estudiantes son las unidades de análisis, es decir, ¿qué es lo que usted va a analizar? Las unidades de análisis en este caso son los estudiantes.
donde se investiga en la UPN-FM. Cuando ahí no está establecido en el objetivo, pero ustedes lo pueden adicionar en el título. Entonces, el título simple sería quitar el verbo, podría ser relación entre los hábitos alimenticios de los estudiantes de la UPN-FM y la diabetes mellitus tipo 2 del segundo periodo académico del año X. Es una forma de redactarlo, no significa que deban hacerlo de esa forma. Por ejemplo, también podría ser hábitos alimenticios y diabetes mellitus tipo 2 en los estudiantes de la UPN-FM del segundo periodo académico del 2020, por ejemplo. Este fue uno de los ejercicios que realizamos en clase. Ustedes tenían que seleccionar un tema, ojo, no título, tema, y con uno de esos 6 temas ustedes tenían que redactar un objetivo. Estos fueron algunos de los objetivos que ustedes redactaron. Analicemos de forma general y rápida algunos. El primero, indagar sobre los estudios realizados en Latinoamérica sobre bueno, ahí está mal redactado, teoría evolucionista con los estudiantes de la asignatura Seminario de Historia Natural. ¿Recuerdan qué es lo que tiene que tener un objetivo? Primero, el verbo en infinitivo. ¿Lo tiene? Sí, lo tiene. Luego, las categorías de análisis. Bueno, podríamos decir que son estos estudios realizados en Latinoamérica sobre la teoría evolucionista. ¿Con quiénes? Con los estudiantes de la asignatura de Seminario de Historia Natural. Y teníamos otro elemento también. ¿Dónde? Falta el dónde, y aparte de que falte el dónde también, sería un estudio extremadamente amplio. ¿Por qué? Porque son estudios realizados en Latinoamérica. Entonces aquí hace falta afinar un poco más las categorías de análisis o qué el contenido. Hacerlo más específico, lo más específico posible. Más adelante vamos a ver otra forma de cómo los objetivos tienen que ser evaluados también. Porque no solo es que el objetivo tiene que tener el con quién, el dónde, la categoría de análisis y el verbo. También se tiene que evaluar conforme a la viabilidad. Es decir, qué tan viable sería hacer un estudio de todos los estudios realizados en Latinoamérica sobre la teoría evolucionista. ¿Cuánto tiempo les llevaría hacer eso a ustedes? ¿Un periodo sería suficiente? Se los aseguro que no. Entonces tienen que pensar en todo eso. Dejo los 2 objetivos para que ustedes hagan análisis similares y nos vemos entonces en la próxima clase en línea. Bueno, antes de esto,